Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor con mucho afecto y cariño hacia ustedes, dándoles la bienvenida a este culto que tenemos en este día domingo. Quería más que nada decirles que la gracia y la paz de Dios esté sobre todos ustedes y que siempre les invitamos a que siempre se incorporen a esta transmisión en línea para que todos sean bendecidos de parte del Señor y de parte de la gracia de Cristo. Quería leerles un versículo bíblico antes de comenzar. El libro de Salmos, capítulo 34, verso 4 en adelante, nos dice: busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Dios, el Padre, nos está invitando a que en este tiempo de crisis, en este tiempo en donde existe mucho temor por las situaciones que estamos viviendo, nos invita a que confiemos en Él. Aquí en el texto bíblico del Salmo 34 dice que busqué a Jehová. Él nos está invitando a que busquemos de corazón todo lo que el Padre nos quiere llenar para que realmente tengamos esa paz que Él anhela darnos y entregarnos. Siempre y cuando nosotros buscamos al Señor, todo temor se disipará si entendemos perfectamente esta etimología en cierta manera para que el Padre pueda entregarnos la paz que necesitamos. El Padre nos está invitando para que usted pueda sumergirse en la búsqueda de Dios y recibir de parte de Él la confianza que necesitamos para que cada día que vivamos podamos realmente confiar en lo que Él dice en su palabra. El Padre nos invita a que la verdad de Cristo que está en su palabra pueda librarnos de todo temor, pueda librarnos de toda ansiedad que en este tiempo se está viviendo. Así que, amados hermanos, quiero invitarles a que confiemos verdaderamente en Dios. No solamente para que el Padre quite de nosotros esa ansiedad o ese sentimiento que tengamos, sino que para que aprendamos realmente a confiar en Él. La ansiedad puede parar, el temor puede también detenerse, pero el Padre pero por muchas situaciones pueden venir nuevamente a ocurrir una ansiedad por las situaciones de la vida, puede volver a ocurrir, pero el Padre necesita que confiemos realmente y verdaderamente en Él. Entonces, así que, hermanos, le invitamos a que reflexionemos un poco y le invitamos también a que reflexionemos en lo que la palabra nos está declarando en este día. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, Jesús, por este tiempo y en este momento en el cual usted nos está invitando a que confiemos verdaderamente en su palabra, la verdad de Cristo. Cristo mismo es la verdad y en Él debemos confiar, ya que su palabra es manifestada entre nosotros. Y para que podamos ser liberados verdaderamente de todo temor, de toda ansiedad que en este tiempo está ocurriendo en nuestra ciudad y en nuestro país y también en el mundo. Gracias, Jesús, por el sacrificio y la cruz que ha hecho por nosotros y también porque en ti hemos sido libres de toda ansiedad y de todo temor, para que nosotros verdaderamente podamos ser libres de aquello y podamos dar testimonio de que tú eres real y verdadero. Muchas gracias, Jesús. Bendecimos a la membresía, bendecimos a los hermanos de Koinonía, bendecimos a la membresía de nuestro país, a los hijos de Dios, a los que tienen el posicionamiento de ser hijos de Dios. Así que gracias, papá, te agradecemos por darnos la libertad y por hacernos hijos en ti. Así que te agradecemos y te adoramos, Señor Jesús, en este tiempo y te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.
Buenas tardes, querido hermano. Dios te bendiga. Espero que esta transmisión pueda ser de bendición para tu vida y recordarte que estamos pudiendo transmitir lo que es la serie denominada Lo más importante del reino de Dios. Hemos visto ya distintos pasajes, tanto de los evangelios, y avanzamos un poco la semana pasada en el libro de los Hechos, así que estamos tratando de ver en todo lo que es el Nuevo Testamento la figura predominante del reino de Dios. Así que en esta tarde, o ya en este domingo, quisiera un poco poder transmitir un poco lo que va a ser el libro de Romanos, para así después estar viendo quizá otra carta más, y para estar terminando lo que es en el mismo libro de Apocalipsis. Y así vamos a estar dando un recorrido en todo el Nuevo Testamento sobre lo que es el reino de Dios. Así que quisiera animarte a que puedas estar recibiendo esta enseñanza, abriendo tu corazón, y también puedas estar reuniéndote quizás junto a tu familia para poder estar viviendo este tiempo en el cual el Señor nos ha entregado, de cómo manera de poder hacer la iglesia. Sabemos que hoy día la iglesia está funcionando en sus casas de manera distinta, y sabemos que el templo está cerrado, pero es la única forma hoy día en la cual podemos hacerte llegar lo que es una palabra del Señor para tu vida y tanto también para nosotros. Así que quiero animarte hoy día poder avanzar sobre este trabajo, y quiero un poco centrarme en las epístolas, tanto dirigida a la iglesia y las epístolas pastorales, para después estar entrando a lo que es el libro de Romanos. El tema central de las epístolas, como lo dije la semana pasada, en las epístolas, esta es la proclamación insistente, reiterativa, tanto del llamado apóstol Pablo como también del apóstol Pedro, y así como de todos los apóstoles. Estuvimos viendo el caso de Felipe y de todos a cuanto el Señor llamó y él proclamó a que puedan venir a un tiempo de arrepentimiento. Ahí encontramos reiterativamente que en las epístolas se muestra a Dios Padre y al Kyrios, al Hijo, a Jesucristo. Y quiero que podamos ingresar en esta enseñanza en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1, que dice lo siguiente: Pablo, siervo o doulos, que esa es la traducción en griego, de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Doulos de Jesucristo significa esclavo, llamado a ser esclavo de Jesús. Esa era la definición que el apóstol Pablo daba de su persona, esclavo de Cristo. Si Cristo es el Kyrios, lo que significa, lo que Pablo entendió, que yo vengo a ser su siervo, yo vengo a ser su esclavo. Ese es el doulos de Cristo. O sea, si Cristo hoy día es nuestro Señor, tanto usted y yo somos esclavos de Cristo. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta comprender. Y quiero que vamos a mirar un poco la profundidad del libro de Romanos, como podemos ver que los discípulos se denominaban también esclavos de Cristo o siervos del Señor. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 24. Dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Kyrios nuestro o Señor nuestro, dice en el original. También Romanos 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Kyrios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Kyrios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El capítulo 6 de Romanos, versículo 11, dice lo siguiente: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Kyrios nuestro, Señor nuestro. Versículo 23 del capítulo 11 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Kyrios o Señor nuestro. Capítulo 7 de Romanos, versículo 25. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, Kyrios nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8, versículo 39 de Romanos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es en el
Kyrios nuestro. Kyrios es nuestro Señor. ¿Y por qué estoy nombrando todos estos pasajes? Es para que podamos ver que Pablo viene a presentar a Cristo como el Señor, como el dueño del reino. Así podemos leer todas las epístolas de Pablo y nos vamos a encontrar aproximadamente con 260 veces en donde se aparece o se expresa esta palabra Kyrios o Señor en mención o a referencia a Jesucristo. Miremos cómo lo define Pablo allá a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Kyrios, de nuestro Señor Jesucristo. Kyrios de ellos, pero también Señor nuestro. Ahora, volviendo a hacer un poco de contexto histórico, el Imperio Romano, Pablo venía dándole y proclamando que el Kyrios era nuestro Señor Jesucristo. Y esta fue la única razón principal por la cual se desató toda la persecución romana hacia los cristianos. Esta fue la razón fundamental, donde ellos empezaron a proclamar a otro Señor, a otro rey, a otro emperador, el cual no era el César. Dice que primero fue la persecución cuando nace la iglesia primitiva, primero fue la persecución de los judíos hacia los que se reunían, a los discípulos de Jesús, después a los 70, después a los 120, y así los judíos empezaron a perseguir aquella constitución que Cristo estaba formando como la iglesia. Pero después fue la persecución romana quien vino a dar comienzo a la persecución del pueblo de Dios. Es por eso que aquí el Imperio Romano viene y se levanta, porque realmente la iglesia empezó a proclamar a otro Kyrios, empezó a proclamar a otro Señor. Y no solo ellos, sino que empezó a proclamarlo Kyrios de Kyrios o Señor de Señor. Y eso es lo que viene a hacer el Señor para nuestra vida. Yo no sé si usted puede darle gracias a Dios o darle un gran amén, porque yo sé que hoy día el Señor es el Kyrios de su vida. Miremos un poco ahora la carta o el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, del versículo 2 al 3. También el apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Kyrios, del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Kyrios o de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted y yo somos bendecidos, hermano, en Cristo Jesús. Así que podemos ver ya en el libro de Efesios que esta palabra o esta expresión, Kyrios o Señor, solamente en este libro, que es muy cortito, se aparece 24 veces. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque quiero que usted pueda quedar en su corazón que el cambio, o no hubo un cambio de tema en las epístolas, sino que solo de expresión. Recuerde lo que dije la semana pasada. Pablo vino a cambiar dos expresiones, no vino a cambiar el tema, sino que fue el cambio de expresión. Dice que Pablo lo vino a adecuar a lo que la cultura estaba viviendo en aquel entonces, para que el impacto sea mayor. Y por otro lado, la realidad que el Padre, la otra expresión o la otra forma, era que la realidad del Padre vino a exaltar al Hijo y le dio el reino. Las dos expresiones, una cultural y una teológica o bíblica o espiritual. Y esto es lo que dice el libro de 1 Corintios, capítulo 15, capítulo 25 al 26. Porque preciso es que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que Cristo, hermano, déjeme decirle, según este pasaje, Cristo va a reinar. Estamos hoy día quizás en ese periodo donde vamos a ver a los enemigos, no solo de usted ni de mí, sino que los enemigos de Cristo que van a ir cayendo uno tras uno, no importa dónde estén, ellos van a ir cayendo porque ese es el plan que Cristo o el Padre preparó desde el principio. Y dice que el último enemigo, el postrer enemigo, que es la muerte, va a ser sometido bajo la persecución
persona de Jesús. Cristo mismo, mi querido hermano, es quien va a entregarle las llaves del reino al Padre. Él también, Jesús mismo, dice la palabra de Dios que Él mismo se va a estar sometiéndose al Padre para poderle entregar el reino. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esto es tremendamente profundo, porque todo nace en el Padre, según el propósito eterno de Dios, pero todo termina en el Padre. Esa es la realidad del reino de Dios. Todo nace en el Padre y todo termina en el Padre. Quisiera con esto, quizás brevemente, no quiero extenderme demasiado, pero terminar lo que partimos tanto por Romanos, por el libro de Efesios y quizás otras cartas, Corintios, cómo es la visión predominante o la visión más importante del reino de Dios, para poder dar continuidad a lo que aparece en el libro de Apocalipsis y cuál es la visión dominante del libro de Apocalipsis, poder ver el reino de Dios en el libro de Apocalipsis también. Así que muchos se han enterado o se han enredado quizás en hacer exégesis o hacer hermenéutica o hacia quizás hoy día lo que llamamos una escatología sobre el libro de Apocalipsis, el cual es, en sencillas palabras, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús, hermano. Es la revelación de Cristo mismo. Y quiero hacerle una pregunta a usted que está en su casa. ¿Cuál es el querigma o cuál es la proclamación central en la epístola, según lo que ya hemos visto? La proclamación es una, es el reino de Dios, hermano. Que Cristo es el Kyrios. En los últimos dos apóstoles vivos, que ya todos habían muerto, había quedado solo uno, mi querido hermano. No sé si quizás porque él fue el más joven que cuando comenzó su ministerio al lado de Jesús, pero ya cuando se estaba yendo el primer siglo, ya por el año 89, 90 del primer siglo, dice que el apóstol Juan es el último de los discípulos y dice que él es extraditado a la isla de Pasmo y es desterrado en aquella isla solamente por dar testimonio de la vida de Jesús, solamente por ser el testimonio de Jesús. Así que dice el libro de Apocalipsis que ya Juan estando ahí en la isla de Pasmo, ya en el año 100, desterrado, cuando está terminando el primer siglo, dice que él ve una visión y tiene una revelación tremenda de la persona de Jesús. Y esta visión le da un mensaje a cada una de las iglesias que era Asia, como lo enfocamos recién o en la semana pasada, que es lo que era Asia en ese entonces. Y ese es el llamado que parece a las 7 iglesias. Y le dice el ángel a Juan, primero le dice el ángel a Juan, sube acá, te voy a mostrar las cosas que sucederán. Y de repente en el espíritu Juan sube al cielo y ve. La pregunta en esta hora, ¿qué ve Juan? Eso usted lo puede encontrar ya en el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Qué ve Juan? Y estoy dando esta pequeña introducción para poder ver y comprender cuál es la visión predominante del libro de Apocalipsis. ¿Qué ve Juan, mi querido hermano? Juan lo que ve, dice que ve un trono y a uno sentado sobre el trono y al Cordero a su diestra, a Jesús a su diestra, y ve toda la adoración celestial, ve a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos y millones de ángeles cantando y adorando al que está sentado en el trono, al Cordero que vive y que reina. No hay otro digno en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay otro digno de recibir la gloria, de recibir la honra, el poder. Digno es de recibir toda nuestra adoración. Eso es lo que ve Juan en el capítulo 1 o la adoración celestial del libro de Apocalipsis. Esto es lo que vio y dice que no solo la vio, sino que participó de aquella alabanza celestial. Recordemos, él ve el trono, mi querido hermano, y al ver este trono es que usted debe pensar que sí, hay un trono, y si él está en el trono, hay uno que está sentado, y el que está sentado en el trono es el Padre, y a su diestra o a su derecha está sentado el Hijo, el Cordero inmolado, que recibió toda adoración en el cielo como también en la tierra, mi querido hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora y por siempre. ¿Y qué le dice el Señor a Juan?
ya que Juan queda atónito o pasmado al ver esta visión celestial. ¿Qué le dice el Señor a Juan? Le iba a mostrar las cosas tremendas, las cosas difíciles, las pruebas, las calamidades, los terremotos. Le iba a mostrar los jinetes del Apocalipsis, las plagas, las ayes, las copas de ira, las trompetas, las cosas que iban a suceder sobre la tierra. Pero quería, antes de mostrarle todas estas cosas, dice que quería mostrarle a Juan que no se preocupen. Escribe a las iglesias lo que has visto. Lo que has visto. ¿Y qué es lo que vio Juan? Vio a uno sentado en su trono. Hermano, la visión de que hay alguien sentado en el trono, y si ese está sentado en el trono es porque aún está reinando, aún tiene todo bajo su control. Déjeme decirle que hasta estos días, hasta nuestros días, hasta este siglo XXI, Él sigue reinando. Él tiene todo bajo control. Y quizás quiero hacer un paréntesis en esto, no quiero entrar en esta parte o dar una postura doctrinal o teológica en esto. Si la iglesia vive o no vive el arrebatamiento, si el arrebatamiento es antes, durante o después de la gran tribulación, o si hoy mismo estamos viviendo quizás las plagas del Apocalipsis, no quiero hacer escatología en esto. Quizás solo decirle que hoy solo estamos viviendo principios de dolores, mi querido hermano. Volvamos a la visión de Juan en el libro de Apocalipsis. La iglesia iba a pasar, la iglesia iba a continuar después del Apocalipsis, la prueba más dura. Iba a haber muerte, iban a haber secuestro, iban a haber asesinato, iba a haber una persecución, iba a haber sangre derramada y muchas cosas iban a suceder. Pero la visión más predominante, lo que marca el libro del Apocalipsis, es que hay un trono, mi querido hermano. Y en ese trono está sentado el Señor. Yo no sé cuántos pueden decir amén. No se aflijan. Yo estoy en el trono, dice el Señor. No se aflijan, yo estoy en el trono. ¿Van a pasar pruebas? Sí. ¿Van a pasar tribulaciones? Sí. Pero estén tranquilos, esté tranquilo hoy día en su casa. Todo, absolutamente todo, dice el Señor, está bajo mi control. Y esa Babilonia, la ciudad de Roma, la que llaman la Babilonia la grande, alegóricamente, hermano, esto se refiere a Roma, esa ciudad que ha fornicado, como dice la Escritura, con todos los reyes de la tierra, va a caer, mi querido hermano. Y allí en el Apocalipsis muestra todas las pruebas de que iban a venir, pero aparte de estas pruebas, lo que debe dominar es que el Señor dice en su mensaje que estemos tranquilos. Yo estoy en mi trono y yo sigo reinando. Dios aún, mi querido hermano, tiene todo bajo control. Hasta estos días difíciles, Dios sigue reinando. Dios sigue estando en su trono. Y finalmente, llegamos así al capítulo 19 del libro de Apocalipsis y ahí se escucha en el cielo. Dice un estruendo como de muchas aguas y como una voz grande de multitud que decía aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, Él reina, mi querido hermano. Él reina. Dios es todopoderoso y Dios sigue reinando. Y de allí dice en el griego que el Kyrios, nuestro Teos o nuestro Dios es el que reina, hermano, que todo lo tiene bajo su control. Hermano, Dios sigue reinando y esto es lo tremendo del reino de Dios. Que ni la tribulación, que ni lo alto, que ni lo profundo, ni que la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las necesidades económicas, ni la persecución, nada de lo que pueda suceder no nos puede preocupar, porque por encima de todas estas cosas nuestro Señor aún tiene todo bajo control, mi querido hermano. Finalmente, Babilonia cayó, dice la Escritura, y esto aparece en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Uno que es, ¿quién? El Verbo de Dios, montado sobre un caballo blanco, con sus vestiduras blancas, y en su lomo están escritos sus nombres, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la visión predominante del libro de Apocalipsis, hermano. Qué tremenda palabra de consolación. Es por eso que nosotros debemos acercarnos a ese libro de las Escrituras con confianza, no con temor, no, mi querido hermano, porque es la promesa de la iglesia, que Él viene por su pueblo, aunque podamos vivir sufrimiento, tribulaciones, Él sigue reinando, mi querido hermano. Él todo lo tiene bajo control, y a los que aman a Dios, como dice su palabra,
todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, tanto usted y yo. Y allí quedó el libro de Apocalipsis para todos los siglos de los siglos, pero también para todo el que quiera venir, hermano. Quisiera preguntarte al final de todo esto, ¿dónde quedó el César en esto? ¿Dónde quedó, no sé, el pobrecito César? ¿Dónde están aquellos que se creen los reyes de la tierra? No sé, ¿dónde quedó Alejandro Magno? ¿Dónde quedó Napoleón? No sé, ¿dónde están todos aquellos que querían retener el poder y que realmente se creían los grandes reyes? Pobrecitos, mi querido hermano, porque quizás muchos de ellos quisieron perpetuarse en el poder, porque cuánto tiempo ellos quieren perdurarse no lo sabemos, pero hay uno, hermano, que sí resucitó, y aquí yo estoy vivo y vivo por los siglos de los siglos, y Él es el que reina, nuestro Señor. Por eso que este reino es eterno, mi querido hermano. ¿Cuál es el tema central de todo el Nuevo Testamento? El reino de Dios. Y esta es que realmente Él está en su trono y el Kyrios, nuestro Señor, sigue reinando. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo en referencia a lo que muestra el Nuevo Testamento sobre lo que es el reino de Dios. Quizás, ahora que tienes todo lo que nos muestra la Escritura sobre el reino de Dios, quisiera hacerte una pregunta a tu vida. ¿Qué es el reino de Dios? Valga la redundancia, ¿qué es el reino de Dios? Su significado, su importancia en nuestros días. ¿De dónde vemos a una iglesia cada vez hoy día más alejada de su fundamento mismo? El reino de Dios, su significado. Tanto de hablar del reino, ¿por qué? ¿Por qué usted no se pregunta o le pregunta a su hermano, a su esposo, a su hijo, ¿qué es el reino de Dios? Ahora vamos a entrar en su significado, que no es muy complicado, pero sí es importante, mi querido hermano. El reino de Dios, ¿qué es? A nosotros nos confunde un poco la expresión, porque nosotros pensamos que el reino es como un país, como era en aquel tiempo. O antiguamente los países eran gobernados por reyes. Y estos reyes estaban bajo un reino, o sea, tenían un reino bajo su cuidado. Así que algunos países todavía en nuestra actualidad conservan esta forma exterior de un reino, como por ejemplo Inglaterra. Se llama el Reino Unido de Gran Bretaña. Ahí hay una reina, usted sabe quién es, esta ya ancianita, chiquitita, llamada Isabel. Hay otros países como más cerca de nosotros, España, que también tienen un rey, Juan Carlos, pero son resabios o históricos de la tradición de aquellos siglos y siglos atrás. Pero ellos prefieren mantener esta forma de poder llevar su país. La pregunta es, ¿qué es el reino entonces? ¿Qué es el evangelio del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios mismo? Hermanos queridos, el universo tiene un centro, y en ese centro hay un trono, y en ese trono hay un rey, y el rey de Dios o el reino de Dios es la acción del reinar de Dios. El reino de Dios es la acción del reinar de Dios. No es tanto un término que califica un lugar geográfico o físico como un país, sino es una acción presente y continua, en donde Dios está en el centro y en el trono está Él reinando sobre el universo. El creador de todas las cosas, aquel que sustenta todas las cosas con su palabra, con su poder, dice que Él está reinando sobre todo cuanto existe. Dios con su palabra de poder dice que Él sostiene el universo. Dios con su palabra de poder sostiene las galaxias, las constelaciones, aún los microcosmos, los átomos, las moléculas, los protones, los neutrones. Quizá usted no sabe tanta física ni química, pero todo va hoy día siendo gobernado por nuestro Señor, la vida biológica. Todo cuanto existe, todas las cosas que ven, sean materiales o las que no se ven, sean espirituales, dice que Él sigue gobernándola. Él gobierna todo a nuestro alrededor. El universo no quedó a la deriva, mi querido hermano. No está allí botado, no está flotando, como quizás nosotros pensamos que está como sujeto al azar o porque realmente está ahí. No
No se olvide, hermano, que hay alguien que está sentado en el trono y que está reinando y Él sigue sujetando todas las cosas. Tanto las estrellas obedecen a Dios de un modo natural e inconsciente porque no tienen conciencia, involuntario porque no tienen voluntad. Un árbol o una flor también obedecen a Dios de una forma natural. Podríamos decir que automática porque no tienen mente, no tienen inteligencia, no tienen conciencia, no tienen voluntad. Así que también las galaxias, las constelaciones, los átomos, los planetas, el sol, la tierra, la luna, todo obedece a Dios. Y no pueden ser otra cosa que es Dios mismo quien las sustenta, mi querido hermano. No tienen voluntad para discrepar o acatar o obedecer o no. Dice su palabra que obedecen de manera natural y automática. Todas estas cosas las creó Dios. Pero hay algo mayor, mi querido hermano. En el caso del hombre, que también fuimos creados por Dios, en él existe lo que llamamos la rebeldía del hombre. Pero cuando Dios crea al hombre, dice que lo pone con un espíritu, o lo pone su espíritu en él, y lo hace a su imagen y semejanza. ¿Qué indica esto? Que le da conciencia, entendimiento y le da voluntad. Lo que no les dio a todas las otras cosas, como a los árboles, a la tierra, a las constelaciones, los átomos, no le dio. Pero a usted y a mí dice que Dios nos dio entendimiento, nos dio conciencia y nos dio una voluntad. Ahora el hombre tiene que obedecer al Rey del universo de un modo consciente y voluntario. Para eso Dios les habla, les habla al árbol y el árbol no entiende. Le habla al hombre y el hombre sí entiende. Dios al crear al hombre dice que lo bendijo y le dice lo que espera de él. Y le da mandamientos, le da órdenes. Dios le da órdenes según lo que dice su palabra. Dice fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de la tierra. De todo árbol pueden comer, pero de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer. 6 días van a trabajar y el 7º van a descansar. Dios le da órdenes, Dios le da mandamiento al hombre. También le da una esposa, los declara una sola carne, marido o mujer. Lo pone en el huerto del Edén y le da órdenes de guardar la tierra y de labrarla. Mi querido hermano, ¿por qué le digo todo esto? Porque fue Dios quien le habló al hombre. Fue Dios quien le comunicó su voluntad al hombre. Ahora el hombre, como tiene entendimiento, dice que debe obedecer a la voluntad de su rey, de la autoridad que Dios le dio. Le toca estar sujeto y obedecer. Pero tristemente, mi querido hermano, ahí aparece alguien que realmente había comenzado todo esto, quizás en los cielos. Aquel ángel de luz que dice que se rebeló contra la autoridad de Dios y que fue expulsado de la presencia de Dios. Dice que Dios lo retiró cuando fue expulsado de su presencia. Dice que Dios retiró de él su santidad y él quedó transformado en un engañador, en un homicida, en un adversario de Dios y de toda su creación, no solo del hombre. Dice que ahora aparece en escena y se acerca a Eva para decirle: ¿Dios te dijo que no comas? ¿Dios te dijo que no comas? Y ella le dice: come, no va a pasar nada. ¿Cuál es la gravedad del pecado que cometió Eva, mi querido hermano? La gravedad del pecado es que Dios le dijo que no y ella lo hizo. La pregunta ¿es grave o no es grave que ella lo hizo o que comió? Te vuelvo a preguntar, ¿es grave o no es grave? Es muy grave, mi querido hermano. Es muy grave que Eva haya comido porque desobedeció a la autoridad de Dios. Esta palabra es la palabra de Dios y esta palabra la recibimos delante del Señor y esta palabra la recibió Adán y Eva. Ellos al hacer lo contrario, esto es muy gravísimo porque no nos toca hoy día a nosotros solamente escucharla, sino que nos toca obedecer a la palabra del Señor. Adán y Eva, ellos
desobedecieron a la palabra de Dios. Dice que Eva pecó siendo engañada y le dio a Adán, que también desobedeció a Dios. Esto es muy grave, mi querido hermano. Mire, si uno no entiende en el reino de Dios o no tiene la visión de Dios, no entiende la gravedad del pecado, ni entiende qué es lo que es el pecado. Porque en sencillas palabras, como te dije el primer domingo que partí predicando, voy a partir de lo menos a lo más. Quisiera preguntarte en esta hora, ¿qué es el pecado? Es rebelarse contra Dios, contra un mandamiento claramente entendido y comprendido por el hombre, pero ahora el hombre hace lo contrario. Eso es el pecado, es rebelarse contra un mandamiento establecido por Dios. Solo ese acto de rebeldía significó en lo que teológicamente se llama la caída del hombre. Dice que cayó el hombre, dice que el hombre fue expulsado de la presencia de Dios y la imagen de Dios fue deteriorada en el hombre, fue arruinada y el hombre se transformó en un ser rebelde contra Dios. Y esa es la rebelión, esa es la raíz del pecado. Dice que desde allí hacia adelante todos cargamos con esa herencia pecaminosa llamada la rebeldía. La pregunta o la solución a esto, mi querido hermano, es el arrepentimiento, y termino con esto. ¿Cuál es la característica hoy de los seres humanos? ¿Cuál es la característica hoy de los seres humanos? La característica es una sola. Cada uno hace lo que quiere. La pregunta es, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué Dios? O ni que realmente existe o no existe Dios. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué importa? Yo hago lo que quiero, dice el hombre. Yo hago lo que se me da la gana. Pero ahora viene Jesús y les dice, tengo una buena noticia, el reino de Dios que ustedes perdieron hace muchos años, dice que este reino se ha acercado a sus vidas, pero ustedes tienen que hacer algo, ustedes tienen que arrepentirse, mi querido hermano, para poder ingresar bajo este reino. Nuevamente debemos arrepentirnos. Yo no sé cuántos de ustedes dicen amén, en sencillas palabras, ¿qué es el arrepentimiento? Esto lo quiero ver en más profundidad, quizás el próximo domingo cuando vuelva a estar compartiendo con ustedes. ¿Qué es el arrepentimiento, hermano? Es un cambio de actitud. ¿Qué actitud? Hay solo dos posibilidades frente a la autoridad de Dios. Lo dije hace unos días. ¿Me sujeto o me rebelo? ¿Me sujeto o me rebelo? El cambio de actitud es renunciar a esa actitud que heredamos de rebeldía, de independencia, y vamos y nos sujetamos voluntariamente a la autoridad, a la persona de Jesús. Cuando así lo hacemos, como lo hizo el apóstol Pedro, o lo hizo Andrés, lo hizo Juan, todos los discípulos lo hicieron, se sujetaron a la autoridad de Cristo, dejaron de vivir como ellos querían, mi querido hermano. Cuando Jesús los llamó, dice que aceptaron su autoridad sobre sus vidas. En la visión del reino de Dios, mi querido hermano, se entiende el pecado. En la visión del reino de Dios se entiende el arrepentimiento. En esta misma visión del reino de Dios se entiende la conversión, el nuevo nacimiento, la entrega total a Cristo. En todo esto realmente podemos ver la perspectiva del reino. Quisiera terminar con una pregunta. ¿Cómo está tu vida? ¿Sigues viviendo bajo tu propia voluntad? Porque quisiera preguntarte, ¿qué dijo Dios sobre tu vida, mi querido hermano? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y examina tu vida, examina tu corazón. ¿Cómo estás viviendo tu vida, tu corazón, tu caminar? ¿Está tu vida, está tu voluntad sujeta a la voluntad de Dios? Recuerda que Dios no te creó igual que las plantas, que los animales, que la galaxia, que las estrellas, que ellos obedecen de forma natural a Dios. Dios a ti te hizo a imagen y semejanza de Él. Puso conciencia, puso entendimiento, puso su voluntad, puso sus órdenes, puso sus mandamientos, mi querido hermano. La pregunta es, ¿bajo qué voluntad estás viviendo? ¿Qué es lo que ha dicho Dios sobre tu vida? Ora conmigo. Señor, te doy gracias por esta que es tu palabra, Dios. Gracias porque podemos ver, Dios amado, en todo el Nuevo Testamento o en toda la Escritura, Dios, que tú a través del reino vienes a revelar tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos a estar aprobados delante de ti. Ayúdanos a vivir en este estado de arrepentimiento constantemente, Dios.
porque no queremos vivir para nosotros mismos, sino que para agradarte a ti, Señor. Así como Cristo mismo va a terminar todo esto entregándote el reino a ti, Señor, cuánto más nosotros nos queremos entregar a Él, a Jesús. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, nuestra confianza en ti, Señor, porque aún vemos en la Escritura que muchas cosas difíciles, muchas cosas terribles van a suceder, pero nosotros queremos estar confiados en ti, Señor, de que tú estás reinando, de que tú sigues gobernando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que tú traigas paz a los corazones, para que tú traigas confianza al corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por esta instancia que tú nos das de poder comer de tu palabra. Gracias porque quizás este es el único medio que hoy día tenemos, Señor, pero queremos perseverar afirmado de ella, que es tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos en el bello y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Majestad y gloria rodean tu persona, autoridad y honra pertenecen a ti. Poderosos se inclinarán, imperios personales caerán, el cielo y la tierra pasarán, pero tu reino permanecerá. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Majestad y gloria rodean tu persona, autoridad y honra pertenecen a ti. Poderosos se inclinarán, imperios personales caerán, el cielo y la tierra pasarán, pero tu reino permanecerá. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente.
Hosana en las alturas y gloria en la tierra. Hosana en las alturas y gloria en la tierra. Hosana en las alturas y gloria en la tierra. Hosana en las alturas y gloria en la tierra. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente, eternamente.